Bien. Como para ir cerrando un poco el tema, bueno, obviamente, no sé si lo hemos mencionado en la clase anterior y esta, pero por supuesto es el tema central, que es el de la desaparición de personas, con distintas etapas dentro de esa represión clandestina, ¿sí? Con el secuestro realizado por distintos grupos de tareas, ¿sí? Mientras la policía liberaba la zona, grupos de tareas iban a buscar a su víctima, ¿sí? Con la tortura, que muchas veces empezaba en la propia casa o en el propio lugar donde se secuestraba a esta persona. ¿Sí? Los secuestros se hacían mayormente de noche y en el domicilio, pero también se han hecho de día, en lugares de trabajo, medio que no discriminaban demasiado. Sí, mayormente en las casas, ¿sí? Y de noche. Y la tortura, especialmente la que se hacía allá en el centro de detención, apuntaba fundamentalmente a dos cuestiones. Una era, entre comillas, romper como persona, ¿sí? Como ser humano, herir el ser humano del detenido. Y la otra era extraerle información para atrapar a nuevos otros compañeros de este detenido, ¿sí? Ya sea compañero de militancia o, en otro caso, de guerrilla, ¿sí? De hecho, muchas veces, no sé si muchas, pero en algunos casos de tanta tortura, a la larga terminaban dando algún nombre que quizás no tenía tanto que ver con el hecho, ¿sí? O no era un compañero. Justo ahora me acordé, por ejemplo, justo que hablamos de Almagro, me acordé del caso de Claudio Tamburrini. No sé si ustedes vieron la película Crónica de una fuga, que debe tener unos 15 años ya, donde uno de los secuestrados era el arquero Almagro. Por eso es que me acordé de Tamburrini. ¿Nadie vio la película? ¿O sí? Sí, yo la vi, pero mucho no me la acuerdo. Hace años, sí. Sí, Nazareno Casero creo que tenía 20 años cuando se hizo la película. Bueno, y ahí precisamente, por ejemplo, se muestran se simbolizan algunas sesiones de tortura, en este caso a Rodrigo Lacerna, que es el que encarna a Tamburrini, ¿sí? Y ahí se ve distintas cosas. Yo en algún curso incluso así se ve la película, porque se ve hacia dónde apuntaba esta tortura, ¿sí? Por un lado, la denigración, la humillación como persona hacia el detenido, y por el otro, obviamente, a tratar de sacarle información sobre otro detenido, obtener un nombre de esa tortura, ¿sí? Y creo que ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlo, y es que los represores no discriminaban demasiado entre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, discapacitados, embarazadas, lo que sea. Y de hecho hay muchísimos casos de mujeres embarazadas torturadas y muchas otras que por supuesto tuvieron a su bebé en cautiverio. ¿Sí? Algunos bebés, ya sea los que nacieron en cautiverio o bien los niños que ya habían nacido y fueron secuestrados, por supuesto que son los buscados por el grupo de abuelas de Plaza de Mayo. Ahora no sé cómo irá la cuenta de nietos recuperados. No me acuerdo bien el número ahora. Pero es a lo que apunta ese grupo de abuelas, ¿sí? A buscar a sus nietos que fueron extraviados o bien que directamente nacieron en cautiverio. Y que en general se los daban a algún militar o algún allegado a un militar. ¿Sí? Bien. Bueno, después de la Guerra de Malvinas, que la Guerra de Malvinas fue un poco ridícula, por lo menos intentar esa recuperación
por las armas, sobre todo teniendo en cuenta quién era el enemigo, se planteó de alguna manera para, por un lado, mantenerse en el poder, ¿sí? En el caso de Galtieri, imagínense si Galtieri lograba, o si Argentina bajo las órdenes de Galtieri lograba recuperar las islas, lo que entendía Galtieri es que se iba a convertir en un héroe nacional y con eso se iba a mantener. Ya es una etapa de fuertes cuestionamientos a la dictadura. Y además Galtieri suponía dos cosas: que Estados Unidos se mantendría neutral, teniendo en cuenta que él tenía muy buenos contactos con Estados Unidos, o él por lo menos pensaba eso. Y por otro lado, que Inglaterra no lucharía por esas islas. Entonces, fue por eso que de alguna manera emprendió esta guerra, por supuesto con el resultado que ya conocemos, ¿sí? Y después de la guerra ya no solamente renunció Galtieri, sino que ya se avisoraba una salida democrática, ¿sí? El último militar que fue presidente del país fue Reinaldo Vignone, ¿sí? Que fue digamos, el encargado de hacer esta transición hacia la democracia, ¿sí? Hace incluso él mismo el llamado a elecciones en 1983, ¿sí? Y lo que buscan, en realidad, y pasó a ser un tema de debate, es qué hacer con los militares una vez que se dé el retorno a la democracia. Y en el caso de Vignone, que era el último presidente de facto, lo que sanciona es una ley de autoamnistía, que fue lo que hablábamos hoy, donde de alguna manera se perdonaba a los militares por lo sucedido, por lo realizado en todos estos años de dictadura, ¿sí? Y en los partidos políticos comenzaron los debates, insisto, en qué hacer con esto. ¿Sí? En el caso del candidato de la Unión Cívica Radical, Alfonsín, siempre se manifestó firme en cuanto, o siempre expresó su convicción de juzgar a los militares por lo que habían realizado y por todo lo sucedido. También a los líderes guerrilleros, ¿sí? Pero bueno, lo más importante en ese caso era a los militares, ¿sí? Mientras que el candidato peronista se oponía un poco a esa idea y pensaba más bien que había que dejar todo en el pasado, ¿sí? Claudio, ¿vas a decir algo o no? No, Se prendió el micrófono. sí, porque iba a preguntar, que vos dijiste que se perdonaba, en realidad se perdonaba depende si no hacían las denuncias, porque viste que decía que había un plazo de 60 días para presentar demandas legales. Bien, eso es otra cuestión que tiene que ver con otra ley que se sancionó con Alfonsín. Por eso, listo. Claro, La ley de autoamnistía fue, digamos que ellos mismos se perdonaban, teniendo en cuenta la terminología de la palabra, fue después sancionada se con los sancionó, militares. claro. Sí. Ahí me acordé. Y Alfonsín la primera cosa que hizo fue anular esa ley, ¿sí? Derogar la ley, exacto. Okay. Bueno, Alfonsín ganó las elecciones y tenemos un radical ganándole a un peronista, la primera vez que un peronista perdió una elección nacional, ¿sí? Influyó de alguna manera este mensaje que transmitía Alfonsín, que además era una figura mucho más carismática que el candidato peronista, ¿sí? Este mensaje de juzgar a los militares, de que haya justicia, esa fue una de sus consignas de campaña. A su vez, en el caso del candidato peronista, que era Luder, no le jugó muy a favor que su candidato a vicepresidente quemara un féretro, ¿sí? Con la sigla de la Unión Cívica Radical, en el acto de cierre de campaña. O sea, estamos hablando de, salimos de una etapa violenta, y el candidato a vice prende fuego un ataúd con las siglas del partido opositor. Sí, digamos que en la sociedad no cayó demasiado bien el gesto, ¿sí? Y Alfonsín, de alguna manera, se va a convertir en un
símbolo del respeto a la democracia, ¿sí? Claro, Herminio Iglesias, no sé si lo había nombrado, o simplemente dije vicepresidente, pero creo que sí lo nombré. Pero bueno, digamos que no fue lo más aconsejable para un país que salió de una etapa muy violenta. Como cierre de campaña, ese acto no fue muy, muy decoroso. E insisto, Alfonsín, bueno, ganó las elecciones con estas promesas de campaña de juzgar a los militares, ¿sí? De no dejar las cosas en el pasado. Y se vive en Argentina cierto cambio con un aire democrático, con un respeto a la libertad de expresión, con respeto por las instituciones, pero por supuesto con muchísimas dificultades, tanto políticas como económicas. ¿Sí? La presidencia de Alfonsín, más allá de sus intenciones, no termina siendo para nada fácil, de hecho está llena de complicaciones. ¿Sí? Pero la promesa de juzgar a los militares sí la va a cumplir. ¿Sí? Deroga la ley de autoamnistía, de esta que hablábamos. Otra de sus primeras medidas es formar la CONADEP. ¿Sí? Ustedes supongo que habrán escuchado hablar en su momento, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que elabora el informe Nunca Más. ¿Sí? Ustedes incluso calculo que se podrán ver online, como por lo menos para espiar a ver qué fue el libro, ¿sí? En el que se trasladó ese informe. Es decir, va a... claro, ese cumpleaños de nuestro sábado, ¿cierto? Sí, justamente. Sí, pero justo el día del cumpleaños de Riquelme, Messi, Fangio, la muerte de Olmedo, y Rodrigo también es el cumpleaños de Ernesto Sábato, que justamente viene a colación de esto, No te porque como olvides de Gardel. el fallecimiento de Gardel, también, sí. Exacto. Y Rodrigo. Dije Olmedo, pero no, en realidad el Olmedo que se murió se que iba con Rodrigo, es el hijo. Dije Olmedo, ¿no? Quise decir, no sé qué quise decir. Y el nacimiento de Fangio, claro. Pero entre ellos, y el que tiene que ver con lo que estamos hablando, como dijo el compañero, es el de Ernesto Sábato, ¿sí? Que fue quien presidió la CONADEP. Sí, la CONADEP va a investigar todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos realizada por la última dictadura militar. ¿Sí? Con todo su informe, donde va a hablar de la cifra que algunos defienden todavía, que es la de entre cerca de 9.000 desaparecidos. ¿Sí? Digamos que es la cifra considerada oficial, más allá de las estimaciones posteriores, que hablan de muchos más. ¿Sí? Incluso después de eso se siguieron haciendo denuncias. La primera idea de Alfonsín, como para cerrar el tema, era que los militares se juzgaran bajo una justicia militar, es decir, que los militares juzgaran a sus pares. Cuando vio que eso no estaba pasando, directamente quien juzgó a los militares fueron la justicia civil. ¿Sí? Supongo que habrán visto en algún momento algunas imágenes del juicio a las juntas militares, donde el fiscal pronuncia la frase nunca más. ¿Sí? Que es, de alguna manera, dice que ya es una frase que pertenece a todo el pueblo argentino. Bien, se juzga finalmente a los militares, en principio a las juntas militares, ¿sí? En el caso de Videla, por ejemplo, y de Macera, condenados a perpetua. ¿Sí? Muchos otros también tuvieron su condena. En el caso de Viola, por ejemplo, creo que fueron 17 años. Esto solamente por el terrorismo de Estado, el accionar en Malvinas se jugó aparte. ¿Sí? Y se viven aires, insisto, de cambio democrático. ¿Sí? Ya se respira otro aire en ese sentido, se acaba la censura
a la prensa, es una etapa culturalmente donde se vive lo que se llama una primavera democrática, ¿sí? Con buen el surgimiento de distintas bandas de rock, las películas vuelven a ser críticas con determinada etapa, ¿sí? Con diferentes etapas históricas. En particular surge la película La historia oficial, que gana el Oscar, y que ya trata el tema de los bebés apoderados por la dictadura. ¿Sí? Es decir, se respiran aire de cambio democrático, pero pronto van a llegar las dificultades para el gobierno de Alfonsín, tanto políticas como especialmente económicas, que van a ser las que termine un poquito antes su gobierno, que se adelante la asunción del presidente Menem, ¿sí? En el 89. También lo que pasó en lo económico, que el país ya cuando Alfonsín agarró ya estaba, digamos, devastado. Bien. Más allá de, sí. Como que no pudo levantarlo tampoco mucho, digamos. Exacto. Digamos que ligó una herencia complicada, ¿sí? Porque en lo político vamos a ver que los militares, más allá de que no estaban gobernando, le seguían generando problemas, es decir, mucha presión por parte de los militares, que lo lleva a tomar determinadas medidas, y sin duda es el condicionante económico que derivado de una enorme deuda externa que le había dejado la dictadura, ¿sí? Por supuesto tenía la deuda externa, es decir, la presión de los acreedores, ¿sí? Fuerte presión de los acreedores exteriores, la presión de los sindicalistas, que también fue muy importante, ¿sí? Por una puja política y a su vez por mejoras de salario, es decir, tenía a nivel económico presión de los dos lados en un país empobrecido y absolutamente endeudado. Y la palabra que mejor define a las consecuencias económicas de todo esto fue la que dio el compañero, que es la hiperinflación. ¿Sí? Tenemos una inflación de 3 cifras, ya no en un año, sino en un mes. ¿Sí? Hay meses que llegó si no me equivoco, al 200 y pico por ciento la inflación, insisto, mensual. ¿Sí? Es sin duda la principal consecuencia económica y lo que va a derivar, insisto, en el final, un poco adelantado, unos meses adelantado de su gestión y el traspaso al gobierno de Menem. ¿Sí? Insisto, una Argentina absolutamente empobrecida, que fue ya la que agarró a Alfonsín. El rumbo tomado no pudo corregir eso. Y, insisto, más allá de alguna etapa donde hubo cierta estabilidad, terminó volviendo el fantasma de la inflación, que terminó en hiperinflación. ¿Sí? Incluso en los primeros meses de gobierno se instauró un programa que se llamó el PAN, Plan Alimentario Nacional, ¿sí? Donde se le repartía alimentos a determinada cantidad de población, que eran millones, ¿sí? Lo que habla a las claras de lo que fue la situación la situación de pobreza en la que ya agarró Alfonsín el gobierno, ¿sí? O el país. Bien, bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? De todas maneras vamos a seguir un poco con esto, ¿sí? No demasiado no con tanta profundidad, vamos a marcar algunos hechos fundamentales, y después sí vamos a pasar al último gobierno que vemos, que es el de Menem. ¿Sí? Así que si quieren, bueno, obviamente ya deberían estar leyendo como para el examen, que es dentro de 2 semanas, ¿sí? Y obviamente lean para la clase que viene, una etapa que ya es mucho más por ahí conocida para todos, que hay muchos que somos más contemporáneos de esa época. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Bueno, bien. Entonces mañana, sí, seguramente mañana voy a ya preguntar más o menos, estén atentos en el grupo a ver quién sigue. Obviamente hay muchos que ya los veo
siempre, ¿sí? Así ya definimos los horarios para el parcial. ¿Bien? Perfecto. Sí. Ok. ¿Listo? Bueno.